La segunda sesión de este tema, anatomía sin contacto, en el tema el sistema endocrino. Vamos a darle caña a al segundo epígrafe de nuestro tema, que os lo pongo aquí. Este segundo epígrafe, lo que vamos a ver hoy son esto: hormonas, concepto, naturaleza y mecanismos de acción. Cuando decimos naturaleza, nos referimos a naturaleza química, ¿eh? Es decir, cómo son químicamente las hormonas. Bien, pues, ¿qué es una hormona? Bien, una hormona es una sustancia química que es secretada por las glándulas endocrinas. Se vierte al torrente sanguíneo y provocan una acción o respuesta al unirse a receptores en células diana o células blanco, que es lo mismo, ¿vale? Repito, es una sustancia química que es un producto de secreción endocrino, se vierte al torrente sanguíneo y provoca una acción o respuesta uniéndose a las células, a los receptores de las células diana. Esta síntesis hormonal está regulada de manera homeostática. ¿Quiere decir esto? Homeostasis quiere decir equilibrio, quiere decir que la regulación tiende al equilibrio. Os voy a poner un ejemplo. Si estamos en el recreo, nos tomamos un donut de chocolate y entonces se produce un aumento de glucosa en sangre después de la digestión y absorción, etcétera, un aumento de glucosa en sangre. Claro, este aumento de glucosa en sangre es un estímulo para la secreción de insulina en el páncreas. El páncreas secreta insulina en los islotes de Langerhans, lo vierte al torrente sanguíneo y esta insulina hace diana en las distintas células de los tejidos y así pues es una señal que provoca que la glucosa sea secuestrada, sea absorbida por estas células. Como veis, es una regulación homeostática. Cuando aumenta la glucosa en sangre, aumenta la cantidad de secreción de insulina. Al aumentar la cantidad de secreción de insulina, disminuye la concentración de glucosa en sangre. ¿Veis? Entonces, como veis, un aumento tiende de algo, de glucosa en este caso, tiende a equilibrarse. ¿eh? Bueno, esto ya hablaremos un poquito más de la glucosa y de la insulina más adelante. Bueno, aquí tenéis dibujado la definición de hormona. Una sustancia química producida por una glándula endocrina, se vierte al torrente sanguíneo a través del cual viaja y acaba uniéndose a receptores situados en la célula diana a la que se dirige. Sin embargo, existen otras formas de comunicación hormonal, en concreto 3. La comunicación autocrina consiste en que la glándula secretora libera la hormona y esta hormona hace diana sobre sí misma o sobre células adyacentes pero iguales a la célula diana, a la célula secretora. Entonces, autocrina. Un ejemplo de este tipo de hormonas pueden ser las citoquinas, que son pues, sustancias que se liberan ante una lesión y producen la inflamación del tejido. Pues entonces, pues, las células liberan las citoquinas y hacen diana sobre sí mismas y sobre células que son iguales a ellas. Otro tipo de comunicación es la comunicación paracrina o secreción paracrina, en la que la célula emisora o secretora libera la hormona y ésta hace diana en células adyacentes pero distintas a la célula emisora. Un ejemplo, la histamina. La histamina es una hormona que se libera, tiene muchos efectos, pero uno de ellos pues, es la vasodilatación. Y el tercer mecanismo diferente, la comunicación o secreción neuroendocrina, en la que la célula secretora es una neurona que vierte su hormona al torrente sanguíneo.
el ejemplo de hormona neuroendocrina podría ser la oxitocina, que es una hormona que se secreta en la hipófisis. Ya veremos, también la estudiaremos más detenidamente. Aquí tenéis un montón de hormonas y un montón de órganos endocrinos o tejidos endocrinos, depende de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, no vamos a hablar ahora de todos, porque vamos a estudiar bastantes de estas hormonas y otras pues las vamos a dejar un poquito aparte. Yo a lo mejor voy a comentar un poquito aquellas que no vamos a ver, simplemente por si queréis saber qué es lo que hacen, ¿no? Pues por ejemplo en el timo, recordáis que es esa pequeña glándula que se sitúa sobre la tráquea, justo arriba de los pulmones, y es muy chiquitita en el adulto, pues veis que en el timo se secreta timopoyetina, que es una hormona cuya función es la estimulación de la síntesis de linfocitos T, que ya sabéis que se sintetizan en el propio timo. O, por ejemplo, tenéis aquí también en el corazón, justo debajo, el corazón, el péptido natriurético atrial, ¿vale? Que se sintetiza en las aurículas. Este péptido, esta hormona lo que hace es regular la presión arterial, controlando la cantidad de agua, de sodio y de potasio que existe en las células. Como veis, el sodio y el potasio, recordáis que tenía una función importante en la despolarización de las fibras cardíacas y, por tanto, en la fuerza de la contracción muscular. Y, por tanto, bueno, pues eso también puede regular la presión arterial. Y bueno, pues por citar alguna más, pues la leptina, que también está muy de moda porque aparece también en anuncios, en algunos fármacos mágicos de estos de quemagrasas. Pues la leptina precisamente es que se conoce como la hormona quemagrasa, porque su función es avisar al cerebro de que los tejidos están saciados, ¿vale? Y que es hora de dejar de comer. Bueno, pues eso es un poquito por comentaros algún ejemplo, ¿vale? Vamos a estudiar la naturaleza química de las distintas hormonas. Las hormonas pueden ser de tres tipos, según su naturaleza química. Pueden ser hormonas derivadas de aminoácidos, como por ejemplo las hormonas del tiroides o las hormonas de la médula suprarrenal. Un segundo tipo son hormonas peptídicas o glicoproteicas. Glicoproteicas quiere decir que, o glucoproteicas también se puede decir, una proteína con un resto de glúcido. Este tipo de hormonas, pues, son hormonas del hipotálamo, de la hipófisis, el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, las hormonas esteroideas, que derivan del colesterol. Importante el colesterol en la dieta. Bueno, pues el colesterol no es que sea malo, sino que también tiene unas funciones buenas, como por ejemplo la síntesis, que sirven como precursores de las hormonas esteroideas. Bueno, pues las hormonas esteroideas son, por ejemplo, las hormonas sexuales y las hormonas de la corteza suprarrenal. Ya las veremos también. Vale, pues todas las hormonas, todas son hidrofílicas, excepto el tercer grupo de hormonas, las hormonas esteroideas, y excepto también las hormonas del tiroides. ¿Vale? Entonces, hormonas son todas hidrofílicas, excepto las hormonas esteroideas y las hormonas del tiroide. Estos dos tipos de hormonas son hidrofóbicas. Ya sabéis la diferencia entre ambos conceptos. Hidrofóbico repele el agua. La naturaleza química de las hormonas va a ser muy importante porque va a determinar el mecanismo de acción de cada una de ellas.